Desde Bogotá, Colombia, Centro de Oración, Dios es Amor, con el pastor Mauricio Ortega. La mente, aleluya. Ustedes se preguntarán por qué dice aleluya, ¿cierto? Cuando el Señor me dio la enseñanza, empecé con la palabra la mente, ¿cierto? Porque en la mente están las grandes batallas. En la mente están las grandes batallas. Y cuando terminé la enseñanza, el Señor me trae que le agregue la palabra aleluya. Y yo le preguntaba al Señor por qué, ¿cierto? Sabemos que aleluya es una palabra universal que en cualquier lugar del mundo la usa. Pero le doy las gracias a Dios y la gloria a Dios porque esta palabra aleluya, en la grabación que está quedando, va a atraer a una persona que está en una situación complicada y va a escuchar esta enseñanza y no se va a hacer daño. Eso es lo que me mostraba el Señor. Entonces yo le doy gracias al Señor y la gloria al Señor por esta palabra, porque sé que va a servir en nuestras vidas, pero también sé que hay una persona que va a escuchar esta enseñanza en internet y nos va a buscar, porque Dios está hablando en este momento. Amén. La mente. En la mente es donde se generan las grandes batallas. En la mente es donde se generan las grandes batallas. Amén. Porque sí, sanamos enfermos, sacamos demonios, pero la mente es la que está todo el tiempo, ¿cierto? Cuando yo me fui a buscar la definición de la mente, me encontré que decía la siguiente definición. Dice, del latín mens. El concepto de mente hace referencia a una dimensión o a un fenómeno complejo que se asocia al pensamiento. Puede definirse a la mente como la potencia intelectual del alma. Esa es la definición que está en el diccionario, ¿cierto? Y podemos tener ejemplos de la mente como decir, yo tengo en mente lo que voy a hacer hoy, ¿cierto? Otros dicen, basta, hasta hoy he estudiado ya, tengo la mente agotada. O otros dicen, tengo la mente en blanco, ¿cierto? Pero realmente, ¿cuál es la definición de la mente? ¿Realmente qué es la mente? Puede decirse que la mente es la responsable de la creación de los pensamientos. Entonces, en este momento, ¿qué pensamientos tenemos en nuestra mente? En este momento, ¿qué pensamientos tenemos, cierto? Porque yo deseo con esta palabra en nuestra mente pase algo hoy. Porque todos tenemos pensamientos positivos, negativos, pensamientos de Dios, pensamientos que no son de Dios. Pero la idea es sacar todo lo que no es de Dios y llenarlo con lo que es de Dios. Cambiar pensamientos que no son de Dios con pensamientos que son de Dios. Porque ahí está la batalla que vamos a ganar. Yo quiero que vayamos a la palabra Romanos 12:2. Porque nuestra mente tiene que ser renovada cada día. Nuestra mente tiene que ser renovada cada día. Y leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Entendemos acá que no nos tenemos que conformar a lo que pasa en este siglo, en este mundo. La gente no lee la Biblia, la gente quiere estar en diversión, la gente quiere estar en la carne, la gente dice mentiras, pero nosotros no nos debemos conformar a este siglo y debemos renovar nuestra mente en cada momento, cada segundo de nuestra vida, porque cada segundo de nuestra vida llegan muchos pensamientos llegan cada momento, ¿cierto? Y dice la palabra, para la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué mejor que el Señor que nos dé una palabra, un pensamiento que sea la voluntad del Señor, agradable y perfecta a Él? ¿Amén? Vamos a la palabra Efesios 4, del 17 al 32. Teniendo claro nosotros que nuestra mente tiene que ser limpiada, porque nuestra mente está llena de pensamientos, tiene que ser limpia. Hay muchos pensamientos que han llegado a nuestra vida y han quedado ahí. Pensamientos de rechazo, pensamientos de mentira, pensamientos de por qué las cosas están sucediendo de tal manera, y esos pensamientos pueden quedar ahí. Pero yo declaro en el nombre de Jesús que hoy todos los pensamientos que no son de Dios se van a ir. Pero a veces esos pensamientos tenemos que llenarlos con otros pensamientos, ¿cierto? Pero para llenarlos por otros pensamientos toca estar en el espíritu y no en la carne. Porque en la carne es vanidad, cambio en el espíritu son cosas de Dios. Y para llenarlo con cosas de Dios, pues tenemos la palabra. Y la palabra, entre más leamos la palabra, más el Espíritu Santo va a entrar en nuestras vidas. Amén. Amén. Dice la palabra, leo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón.
Voy a parar como un momento. Cuando habla de los otros gentiles, eran personas que no eran del pueblo de Israel, pero eran personas también que andaban en pecado, ¿cierto? Somos nosotros, pero acá se refería a otros gentiles, porque está hablando de la iglesia de Efesios. Pero miren dos cosas importantes, la ignorancia y la dureza del corazón. Cuando ustedes vean a una persona que no está en los caminos de Dios, es por esas razones, porque es ignorante en la palabra, ignora las cosas, o porque también tiene duro su corazón. Hay personas que tienen duro su corazón y no les interesa nada. Quieren vivir normal, quieren pasarla bien, quieren hacer las cosas, piensan que ellos son los mismos dioses y tienen duro su corazón. Y muchas veces somos rechazados cuando vamos a dar una palabra, porque ellos creen que tienen el saber, porque de pronto han estudiado, porque de pronto tienen un buen trabajo, porque de pronto tienen dinero, y ellos piensan que están bien, y son duros en su corazón por eso. Pero también hay personas ignorantes, que no escuchan la palabra, nunca tuvieron la oportunidad de escuchar. Por eso nosotros, cuando lleguemos a una persona, vamos a darnos cuenta si es ignorante en la palabra o es duro de corazón. Amén. Amén. Dice la palabra, las cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Hay personas, hasta en el mundo cristiano, que están llevados por la pornografía, que están llevados porque miran los hombres a las mujeres y las mujeres a los hombres. Y no debemos estar en eso. No debemos estar en eso. ¿Por qué? Ha pasado que mujeres están deseando al novio, quieren estar ya con el novio, o hombres que quieren estar con la vecina, y supuestamente están en un caminar cristiano, ¿cierto? Muchas personas que también están en el mundo están en lo mismo. Pero nosotros sabemos que no debemos andar de esa manera. No debemos andar de esa manera. No debemos tener pensamientos, como dice acá, pensamientos que son del mundo, ¿cierto? Porque al final estaremos entregando a la lascivia para cometer con avidez toda clase de... Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. El viejo hombre. Nosotros tenemos que morir al viejo hombre. En muchas áreas de nuestra vida tenemos que morir al viejo hombre. Porque tenemos todavía antigua naturaleza en muchas cosas, ¿cierto? Podemos tener odio, podemos tener rabia, podemos tener falta de perdón. Eso es del viejo hombre. Y cada segundo que pasa en nuestra vida, cuando alguien nos hace daño, cuando alguien nos insulta, cuando alguien nos trata mal, cuando alguien nos rechaza, ¿estamos con esa vestidura del viejo hombre? ¿O estamos con la vestidura nueva? Porque dice la palabra que está viciado conforme a los deseos engañosos, pero dice, y renovaos en el espíritu de nuestra mente. ¿Sí ven lo que dice? Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre. Vestirnos del nuevo hombre, vestirnos de perdón, vestirnos de amor, vestirnos de paciencia, vestirnos de mansedumbre. Vistámonos como un nuevo hombre, cada segundo, cada instante de nuestra vida. Porque a medida que nosotros nos estamos vistiendo del nuevo hombre, el enemigo sigue atacando para desesperarnos, para tratarnos mal, para llegar y jugar con nuestra mente. Porque acá el Señor está diciendo, renovamos nuestra mente, entendamos el entendimiento, andemos en el Espíritu para andar como el nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Mira esta palabra, verdad. Tenemos que decir la verdad siempre. No tenemos que decir mentiras. No tenemos que ocultar las cosas. Siempre tenemos que decir la verdad, porque tenemos que andar en santidad. Sin santidad nadie verá el rostro de Dios. Por lo cual, desechando la mentira, desechemos la mentira. Hemos dicho mentiras, ¿cierto? Todos hemos dicho mentiras. No digamos más mentiras. Desechemos la mentira. Hablar verdad cada uno con su prójimo. Porque las mentiras a quién se las echamos? Al prójimo y a nosotros mismos también. Digamos la verdad siempre. Sea la verdad que sea, pero digámosla siempre. Pero no pequéis. Airaos, pero no pequéis. Podemos de pronto sentirnos molestos muchas veces, pero cuidemos nuestra boca. Que de nuestra boca no salga palabras cuando estemos molestos. Si nos están atacando, silencio. Mejor estar en amor para poder hablar. Si todo el tiempo andamos en amor, y nos pueden tratar mal, pues en ese momento podemos contestar en amor. Pero si de pronto no estamos andando en amor y nos ponemos bravos en ese momento, quedémonos callados porque debemos andar todo el tiempo en amor. ¿Cierto? No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Cuando estemos molestos, tenemos que pensar en nuestra mente. No nos acostemos molestos.
Pidámosle al Señor, si tenemos a la persona al lado, pidámosle perdón, llamémosla, pero busquemos la persona. Pero que el sol no se vaya y que estemos enojados. No nos acostemos enojados. Bueno, muchas veces nos hemos acostado enojados, ¿o no? No, orémosle al Señor. No vamos a dormir acostándonos enojados, porque le estamos dando cabida al diablo. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni des lugar al diablo. Y mira lo que dice: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaja, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Acá cuando se dice lo que hurtaban, bueno, muchas personas pueden pensar que hurtar el dinero, ¿cierto? Pero también le hurtamos el tiempo al Señor. A veces en vez de estar con el Señor, preferimos estar en otra situación. No quiere decir que todo el tiempo, digamos, tengamos que estar en la congregación, no. Pero sí estar en una comunión con el Señor, una intimidad con el Señor, y los tiempos que son del Señor, son del Señor. No robárselos a Dios. No le robamos el tiempo al Señor. Mira como dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Cuál es la última palabra corrompida que salió de nuestra boca? Porque corrompida es una palabra que no es de bendición. Una palabra corrompida es contestar sin amor. Eso es una palabra corrompida, contestar sin amor. Una palabra donde uno oculta las cosas. Porque el Señor ha mostrado, y yo pues oro, porque el Señor muestra cuando las personas ocultan las cosas o dicen mentiras. Y me dan ganas de decirle: pero usted, ¿por qué están mentirosos? Pero me toca aguantar. Porque si el Señor muestra eso es para orar. Me ha pasado estos últimos días, he visto que ocultan cosas, que dicen mentiras, y yo: Señor, dame paciencia. Y oro por las personas, porque es tremendo. Sino la que sea buena para la necesaria edificación. Es decir, la palabra tiene poder, ¿cierto? La palabra edifica o destruye. Toda palabra. Ahorita que estamos con comunicación de Facebook, de WhatsApp, de Internet, todo, de correo de voz, todo eso, todas esas palabras que se colocan ahí tienen que ser de edificación, porque pueden destruir. Una palabra tan sencilla que se coloque en Facebook: estoy triste, porque la palabra tiene poder, ¿sí? Prefiero, en vez de decir estoy triste, estoy orando. La gente dirá: bueno, oremos por esa persona. A fin de dar gracia a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es una persona divina y se pone triste. Se pone triste. Porque nosotros lo hacemos con el triste. Con palabras corrompidas, hurtándole al Señor el tiempo, airándonos pero pecando. Entonces debemos pedirle al Señor que nos ayude, no mintiendo. No mintamos más, no mintamos mal, no ocultemos las cosas, porque de una u otra forma estamos mintiendo. No ocultemos las cosas, amén. Amén. Porque mira lo que dice: con lo cual fuiste sellados por Él, el día de la redención. Fuiste sellados por el día de la redención. Nosotros somos sellados por el Espíritu Santo. Y al estar sellados por el Espíritu Santo, somos de Dios. No somos de hombres, no somos de enemigos, no somos de Dios. Amén. Amén. Y mira cómo dice: quítese de vosotros toda amargura. Repitan conmigo: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Y mire cómo dice tan hermoso: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando los unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. El Señor da la solución. Mírala como dice tan hermoso: quítese toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia, toda malicia. Y antes ser benignos unos con otros. En amor. Muchas personas no andan en amor. Pueden andar en amor una hora y el resto del día no andan en amor. Andan en amor con algunas personas y con otras no. El solo hecho de rechazar a una persona, de no colocarle atención, no estamos andando en amor. Hasta el solo hecho de no orar por una persona. Porque oramos por la familia y bueno, no oremos por esto. Oremos más por esto. Por todas las personas, orar sin cesar. ¿Por qué les he dicho esto? Yo quiero que vayamos a Números 20 del 1 al 3. Porque en nuestra mente pasan muchas cosas. En nuestra mente hay una batalla cada segundo con los pensamientos. Y en un momento dado podemos perder una bendición por esos pensamientos. En un momento dado podemos perderlo todo por un pensamiento que lo saquemos adelante. Y yo les quiero leer esta palabra porque Moisés fue una persona que Dios le habló, fue una persona que Dios usó para sacar un pueblo. Moisés fue una persona que durante 40 años en el desierto se aguantó mucha gente. Pensemos que esa gente son los pensamientos.
Porque cada ratico este pueblo le decía, pero ¿por qué no nos dejó en Egipto? ¿Pero por qué nos puso acá a aguantar hambre? ¿Pero por qué nos puso tal cosa? Y no les pasa a ustedes con sus pensamientos, pero ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Pasa mucho eso. Y yo quiero leerles esto porque esto me impactó. Porque dice la palabra, llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cádiz, y allí murió María, y allí fue sepultada. María era una persona que andaba con Moisés, ¿cierto? Pero el Señor no permitió que María llegara a la tierra prometida y murió. Entonces había acabado de pasar, ¿qué? A un entierro, ¿cierto? Había mucha gente, todos estaban ahí. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. ¿Cuántas veces se nos juntan muchas personas contra nosotros? ¿Cuántas veces una o dos personas o muchos pensamientos que llegan a nuestra vida se nos juntan y no sabemos qué hacer? Y acá le pedían a Moisés y a Aarón agua. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Porque hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Nuestros pensamientos hay muchos por qué. Muchos por qué. ¿Pero por qué mi papá hace esto? ¿Pero por qué mi mamá hace esto? ¿Pero por qué me dicen esto? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de cementera, de higueras, de villas ni de granada, ni aún de agua para beber. Pero Moisés y Aarón fueron sabios, porque muchas veces nosotros no somos sabios, porque tenemos un inconveniente y nos metemos en el problema y en el inconveniente y no salimos de ahí. Pero Moisés y Aarón hicieron algo sabio, fueron a la presencia del Señor. Nosotros tenemos que ir a la presencia del Señor en cada momento. Y fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros. Y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Tremendo, la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, le dio una instrucción, ¿cierto? Toma la vara y reúne la congregación tú y Aarón, tu hermano, y hablar a la peña a vista de ellos, y ella hará su agua, y les sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Hasta ahí todo iba bien, iba a haber un milagro, porque la gente no tenía que tomar. Estaban peleando con Moisés y Aarón, ellos buscaron la presencia de Dios, y Jehová respondió y les dijo cuál era la solución. Muchas veces Dios nos dice cuál es la solución. Pero ¿saben qué pasa? ¿Cómo estaría Moisés? Todo el mundo encima. Tantos años. ¿Cómo estaría Moisés? ¿Cómo estaría Moisés? ¿Cómo estaría la paciencia de él? ¿Cómo está la paciencia de nosotros? ¿Cómo está la paciencia de nosotros? Y mire, la gloria de Dios se había manifestado sobre él y les había hablado. Y les había hablado. Nosotros hemos recibido mucha palabra, ¿cierto? Hemos recibido mucha palabra y la gloria de Dios está sobre nosotros. Amén. Amén. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová como él le mandó. O sea, hasta ahí iba bien. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña. Hasta ahí va bien. Y les dijo, ¿será que esto lo dirían amor? Oíd ahora rebeldes, os hemos de salir aguas de esta peña. ¿Cómo habrá dicho Moisés esa palabra, cierto? Porque le estaba obedeciendo al Señor. Pero yo me imagino que si uno se agota de que una persona le diga algo en un minuto, ¿no les ha pasado que les dicen algo y ustedes ya se molestan? ¿Qué será 40 años él aguantándose todo el pueblo? Que por qué no los devolvía a Egipto. Y dice, entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Des en cuenta, el Señor le dijo, háblele a la peña. Pero ¿él qué hizo? Golpeó la peña. La golpeó. La golpeó. Es decir, a nosotros el Señor nos pide muchas veces obedecer cosas, ¿cierto? Y de pronto nosotros no obedecemos ahí mismo, sino lo hacemos de otra manera. El Señor nos muestra algo y nosotros decimos, no, es que lo hicimos de esta forma porque así es. Pero muchas veces no es así. Porque Dios da una instrucción y Él no vuelve a cambiar la instrucción. Él no es un Dios de desorden. Él dice algo y así se tiene que cumplir. Pero Él no deja la palabra en vergüenza. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Es decir, había habido un milagro, ¿cierto? Pero yo quiero que ustedes en este momento se imaginen cómo estaba el pensamiento de Moisés. ¿Cómo estaba la mente de Moisés? Porque es ahí donde están las guerras espirituales, en la mente, en los pensamientos que tenemos cada día. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creíste en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra
Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Por esto no entró Moisés a la tierra prometida. Por esto, por no obedecer como tenía que obedecer. Por no obedecer, no le habló a la peña, sino la golpeó. Y la golpeó con rabia. Entonces, ¿qué les quiero decir en este momento? Imagínense la mente de Moisés cómo estaba. Ahora miremos cómo está nuestra mente. Que nos dicen algo y nos molestamos. ¿Cómo está nuestra mente en este momento? ¿Cómo están nuestros pensamientos? Con nosotros mismos. ¿Cómo están los pensamientos con nuestros hermanos? Con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros amigos, con las personas cercanas. ¿Cómo están los pensamientos en este momento? Porque yo les quiero decir algo. En Romanos 8, del 5 a 10. Entonces nosotros debemos limpiar nuestros pensamientos. Amén. Pero ¿cómo vamos a limpiar estos pensamientos? Porque podemos decir nosotros, no, hoy ya limpié mis pensamientos, pero el enemigo manda y manda y manda pensamientos, todos los días pone personas, todos los días pone situaciones, y volvemos a caer. Y volvemos a lo mismo. Y volvemos a lo mismo. Los pensamientos tenemos que limpiarlos. Oh, toques en la cabeza, por favor. ¿Cuántos pensamientos habrán acá en nuestra cabeza? Yo tengo la cabeza grande, tengo hartos pensamientos. ¿Cuántos pensamientos tenemos en la cabeza? Analicen y piensen, digan, bueno, yo tengo pensamientos por mis hijos, tengo pensamientos por mis hermanos, tengo pensamientos por la iglesia, pensamientos por todos, ¿cierto? ¿Será que tenemos que limpiar algunos pensamientos? Tenemos que limpiar algunos pensamientos, ¿cierto? ¿Quién quiere leer la palabra? Porque los que son de la carne piensan en cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Amén. Entonces miren, la mente o se va para el lado de la carne o se va para el lado del Espíritu. Cuando tú estás orando y le estas pidiendo al Señor y clamándole al Señor, se está yendo al lado del Espíritu. Cuando tú estás murmurando, se va para el lado de la carne. Cuando tú estás orando por una persona que está cometiendo de pronto una falla que el Señor ha mostrado, estamos llenos del Espíritu. Pero cuando tú estás juzgando a una persona porque es una situación, te estás yendo para la carne. Entonces la mente tiene que irse hacia algún lado, para la carne o para el Espíritu. ¿Para dónde está yendo la mente de nosotros en este momento? Porque nada nos debe afectar, nuestro corazón debe tener una paz que nadie entiende, solamente Dios. ¿Y por qué? Porque nuestra mente, los pensamientos deben ser limpios para Dios. Amén. Amén. Yo quiero que leamos Isaías 55, del 6 al 11. ¿Quién quiere leer? Entonces nosotros los pensamientos los debemos cambiar cada momento. En este momento hay pensamientos que debemos cambiar ya. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén. La envíe. Mira que se habla
de los pensamientos. Cambiemos los pensamientos inicuos, cambiemos los pensamientos de pecado, cambiemos los pensamientos de rabia, los pensamientos de dolor, porque estamos a tiempo con la misericordia de nuestro Dios. Estamos a tiempo con la misericordia de nuestro Dios. Y esos pensamientos se cambian en la mente. ¿Qué actitud tomamos ante los problemas? ¿Qué actitud tomamos ante la tentación? ¿Qué actitud tomamos ante nuestra familia? ¿Qué actitud tomamos en la iglesia? ¿Qué actitud tomamos? Y la actitud depende de los pensamientos que tenemos. De los pensamientos que tenemos. Pero yo les pregunto, ¿estos pensamientos inicuos cómo se pueden dar? ¿Qué música escuchamos? ¿Qué música escuchamos? ¿Qué hacemos en internet? ¿Con quién estamos hablando? ¿Qué estamos leyendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Con quién estamos hablando? Porque esos pensamientos están entrando. Hay que pedirle al Espíritu Santo que nuestros oídos no escuchen lo que nos dice Dios. Hay que pedirle al Espíritu Santo que nuestros ojos no vean lo que nos dice Dios. Porque los pensamientos son los que están en la mente y son los que nos van a llevar hacia el espíritu o hacia la carne. La tentación, los que son jóvenes y tienen las parejas, no quieren casarse, quieren ya tener relaciones, quieren estar en la carne, pasar el momento y ya. Entonces, esos pensamientos, ¿dónde están? Hay que andar en el espíritu para hacer la obra. Cambiemos nuestros pensamientos y volvámonos a Jehová. Los caminos de Jehová son más altos que los nuestros. Los pensamientos de Jehová son más altos que los nuestros. Y la palabra de Dios no vuelve vacía. Cada palabra que nosotros demos a una persona, hasta nosotros mismos, no volverá vacía. Porque la palabra, el Señor hace lo que quiere con la palabra. El Señor hace lo que quiere con la palabra y no vuelve vacía. Una palabra que le demos a una persona en un momento dado, esa palabra va a quedar ahí. Amén. Así no lo veamos, pero no interesa verlo nosotros, porque es Dios el que hace la obra, no nosotros. Entonces vamos a cambiar los pensamientos. Amén. Amén. Salmo 1, del 1 al 3. Si quieres, mi video, por favor. Entonces ya tenemos claro los pensamientos que están en nuestra mente porque vamos a limpiarlos. Vamos a limpiar los pensamientos que tenemos. Léalo, por favor. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega su tiempo da frutos y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. Amén. Amén. Sabio, el que no se sienta a recibir consejo de mal. Sabio, el que no se sienta a escuchar personas del mundo. Sabio, el que no se sienta a hablar y a murmurar con personas del mundo. Eso es el sabio. Y dice el Señor, ¿qué es lo que estamos pensando? ¿Qué es lo que estamos creyendo? ¿Y cómo vamos a recibir consejo? Por medio de la palabra. Y seremos prosperados. Y seremos como un árbol lleno de frutos. Pero ¿cuánto leemos la palabra? Muchas veces no la leemos. O leemos un poquito y ya. Entonces, nuestra mente tiene que llenarse de pensamientos muy buenos. Pero para llenarse de pensamientos muy buenos de Dios, tenemos que vaciar. Tenemos que sacar mucho pensamiento. Todos los pensamientos que le han traído en nuestra vida que no se nos van. Acordémonos de cosas de nuestro pasado, de cosas que nos dan dolor de pronto, o de cosas que nos dijeron que se nos quedaron en nuestra mente. Tenemos que sacarlas. Tenemos que sacarlas porque si no las sacamos ahí van a quedar. Y va a llegar un momento en que no podemos meter más pensamientos. Va a llegar un momento en que no podemos meter más pensamientos. Entonces, ¿cuántos pensamientos tenemos nosotros en este momento en nuestra vida? ¿Cuántos hemos sacado? ¿Y cuántos consejos estamos recibiendo? En el trabajo, cada ratito yo recibo consejos. Vámonos a tomar, hagamos esto. Cada ratito recibo, tú hoy recibiste consejos ayer, ¿no? ¿Dónde estabas? ¿Cuántos consejos recibiste? ¿No? En la palabra. O las autoridades que nos coloque el Señor, ¿cierto? Hay autoridades espirituales como los pastores, hay autoridades de leyes como los jueces, ¿cierto? Entonces, ¿qué pensamientos tenemos en nosotros en este momento? Mira a Moisés, todo lo que hizo para el Señor, todo lo que hizo. Y llegó un momento en que lo tenían tan aburrido que no tuvo paciencia y falló y no llegó a la tierra prometida. El Señor se la mostró, ¿cierto? Pero no llegó a la tierra prometida. Nosotros queremos llegar a la tierra prometida, que no nos queremos. No, es que vi como mi papá me dice esto y me dice esto. Un día me decía, pero es que yo quiero volver a tomar con usted. Entonces, ¿qué hago? Recibo consejo de la gente del mundo. Me quedo con ese pensamiento en mi mente y digo, ay, qué chévere sería tomar con él. No, inmediatamente lo sacamos, lo desechamos inmediatamente. Porque, ¿qué pasa? Yo quiero que tengan en cuenta estas dos conclusiones que les voy a dar en la vida. Cuando tenemos pensamientos
de Dios. Y hemos limpiado muchos pensamientos. Vamos a la palabra, Filipenses 4, del 7 al 8. Esta palabra para mí es hermosa porque ¿qué piensa una persona cuando se va a suicidar? ¿Qué pensamientos tendrá? ¿Qué pensamientos tendrá una persona que va a matar? ¿Qué pensamientos tendrá una persona que va a engañar a su padre? ¿Qué pensamientos tendrá? No tiene pensamientos de Dios, ¿cierto? Entonces debemos limpiar nuestros pensamientos. Y eso es todo el tiempo. Desde que salimos por las mañanas hasta que nos vamos a acostar. Hasta muchas veces en sueños, porque el diablo trata de hablar en sueños para que... ¿Quién quiere leer la palabra? Y la paz de Dios que sobrepasa todo el entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, que hay virtud. Alguna, si algo digno de alabanza en esto pensad, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí. Esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Amén. Miremos esta palabra. La paz que da Dios. Que no importa la circunstancia. No importa la circunstancia. Dios nos da paz. Y es un entendimiento que nadie entiende. Porque solamente es Dios con los sentimientos. Pero mira lo que dice también. Que nos da una paz que no logramos entender. Una paz que no logramos entender. Podemos estar bajo lluvia, bajo tormenta y tenemos paz en nuestro corazón. Guardamos nuestro corazón y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. En nuestra mente llenamos con todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable. Mira lo que está diciendo el Señor, ¿con qué llenamos nuestra mente? Todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. En esto debemos pensar. Pero si nos vamos para una discoteca, tremendo, ¿no? Acá nos estamos congregando y estamos hablando acá nosotros y estamos llenando nuestra mente de muchas cosas hermosas, ¿sí? Porque cada uno es con Dios. Cada uno es con Dios. Acá no depende de las personas que estemos acá, porque es el corazón de cada uno con Dios. ¿Cómo estamos renovando nuestra mente? Recuerden la primera palabra, que no nos conformemos a este siglo. En este siglo los problemas se solucionaban con peleas, los problemas se solucionaban con licor, las penas de amor, ¿cómo se solucionaban? Licor. Con licor, ¿cierto? Y eso hace mucha gente. Música de despecho. Recuerden, música de despecho, ¿sí o no? Tremenda. Rocola, 25.000 canciones. Música de despecho. Tremendo. Entonces, no nos conformemos a este siglo. Renovemos nuestra mente cada segundo, cada momento, cada instante. Porque dice la palabra en 1 Corintios 2:16, quiero leerla. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Pregunta. ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén, amén. Entreguémosle nuestra mente a Cristo. Entreguémosle nuestra mente a Cristo. Mire, yo les digo algo. Yo voy andando por la calle y empiezo a ver las personas y hay mucha falta de Dios. Mucha falta de Dios. El pueblo se está muriendo, se está yendo al infierno. Porque no tienen la mente de Cristo. Porque no tienen a Dios. Pero nosotros que estamos acá tenemos que tener la mente de Cristo. Y no nos va a pasar lo que le pasó a Moisés. Que nos vamos a dejar llenar la mente de tanta rabia y nos vamos a dejar llevar. No vamos a permitir que nuestra mente tenga cosas que no son de Dios. No vamos a permitir que lleguen cosas que no son de Dios a nuestra mente. Pero también vamos a limpiar nuestra mente, ¿cierto? Tenemos que limpiarla, yo creo que bastante. Yo creo que tenemos que limpiar bastante nuestra mente, porque no nos vamos a conformar a este siglo. ¿Y saben algo? No vamos a permitir que el enemigo siga llenándonos de pensamientos. Pensamiento que llegue, lo desechamos, porque tenemos la mente de Cristo en este momento, ¿cierto? La mente de Cristo. Yo quiero por último leer una carta que le escribió al Señor. Es corta, pero la quiero leer. Padre Santo, te doy gracias por mi vida, por mi esposa, mis hijos, las personas de la iglesia, mi familia, mi salud, mi trabajo, por todas las cosas que nos has dado. Padre Santo, la vida eterna en el cielo, la salvación es algo que no tiene precio y lo das por tu gracia, por tu poder, todas las bendiciones para ti. Esta mañana al abrir mis ojos estabas a mi lado para leer la palabra a tu lado. Señor, a tu lado siento protección. Me levantas, me das fuerzas, y aunque estemos en tormentas, mi corazón tiene amor, paz y gozo. Gracias, Papito Dios, porque solo tú lo logras.
poderoso, gran yo soy, te amo. Señor, te pido sabiduría para llegar cada día a tu carácter, porque por nuestros frutos tú nos conocerás. Señor Padre Santo, los dones son tuyos, a ti se te plació darlos para tu obra, tu iglesia, para acabar las tinieblas. Y yo decreto y declaro que seré un total instrumento para que tú hagas lo que quieras en mi vida, en mi hogar, en la iglesia, en Bogotá, en Colombia y en todos los continentes, porque así es mi sentir y mi querer. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo.